Saludos mis amigos y amigas, seguimos estudiando la palabra y compartiéndola. Para hoy tenemos Lamentaciones capítulo 2. Y recuerda que siempre hay un mensaje de Dios para tu vida. En Lamentaciones 2 leemos el versículo 1 al 2, lo siguiente. ¿Cómo oscureció el Señor en su ira a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor, no perdonó, destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob y derribó las fortalezas de Judá, humilló al reino y a sus príncipes. En este capítulo pareciera que Jeremías estuviera culpando a Dios de todo el dolor y la miseria de Judá. Pero vamos a ver la realidad de acuerdo a lo que vemos en el estudio. Así que primera pregunta, ¿qué nos dice este capítulo acerca de Dios? Leamos también el versículo 5. El Señor se volvió enemigo y destruyó a Israel. Destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. 6 al 7. Arrasó su tienda como una enramada de huerto y destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar en Sión las fiestas solemnes y los sábados, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. El Señor desechó su altar y menospreció su santuario. Entregó los muros de sus palacios en manos de los enemigos, y ellos hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Y el versículo 17, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, ordenada por él desde tiempo antiguo, destruyó y no perdonó. Para entender las acciones justicieras de Dios, debemos hacerlo teniendo en cuenta el contexto. Recordemos que Judá, como lo describió el libro de Jeremías, Judá se apartó de Dios. Judá incumplió las promesas. Incumplió el pacto que había hecho con Dios, un pacto que encontramos registrados desde el Antiguo Testamento, desde los primeros libros de la Biblia, por ejemplo, registrado en Deuteronomio 28:15. Allí en Deuteronomio 28 vamos a leer ese pacto. Y mira, ese pacto tenía bendiciones y maldiciones. Y fue sencillo, simplemente Dios le dijo a su pueblo, bueno, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Si mantenemos fiel el uno al otro, ustedes van a recibir bendiciones. Si ustedes son fieles, cumplen la palabra, son fieles a la ley, a los principios que yo les he ordenado. Si no, van a tener las maldiciones. Y están allí enlistadas claramente cada maldición y cada bendición. Entonces ellos la recibieron y se comprometieron, hicieron pacto con Dios. Ahora cuando leemos aquí Lamentaciones, entonces encontramos las consecuencias de que el pueblo de Judá incumplió con el pacto y claro está, Dios tiene que ser fiel. Si Dios no castiga a este pueblo con las maldiciones, sería un Dios incumplido y eso no puede ser. No podemos concebir a un Dios que no cumple lo que promete. Y Él prometió bendiciones si obedecían, maldiciones si desobedecían. Desobedecieron, Dios cumple claramente, justamente y amorosamente con las maldiciones para su pueblo. ¿Y qué dice del ser humano este capítulo? Leamos el versículo 9. Sus puertas fueron derribadas, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre gentes que no tienen la ley, y sus profetas no recibieron visión de Jehová. Versículo 14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado y para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y seducciones. El pueblo y sus líderes, claramente aquí se describe que se apartaron de la ley. Todo lo triste que le está pasando al pueblo es por su desobediencia. Dejaron de lado la palabra de Dios, la dejaron a un lado, desobedecieron, incumplieron. Quizás al leer este capítulo, digamos, ¿cómo pudo ser este pueblo siendo conocedor de todo lo que Dios les había hablado, siendo ellos el pueblo amado de Dios y que de tantas maneras Dios se reveló a ellos? ¿Cómo pudieron ser tan tercos? Quizás pudiéramos acusarlos, ¿verdad? Pero quizás quiero que pensemos, ¿no será que también
tú y yo tenemos que reconocer que estamos actuando de manera semejante a este pueblo. Nuestras decisiones nos acercan o alejan de Dios. Por eso, tercera pregunta, ¿qué debemos hacer? Debemos aprender a decidir bajo la guía y la sabiduría de Dios. Y así lo que hagamos esté de acuerdo al pacto que hemos hecho con Dios. Vivamos de acuerdo a su palabra. Vivamos en obediencia a la palabra de Dios, cumpliendo así nuestro compromiso para que así la presencia de Dios esté garantizada en tu vida, en nuestra vida, el día de hoy. Y de esa manera vamos a tener la felicidad de saber que estamos en armonía con lo que Dios ha dictado para nosotros. Y la paz llenará nuestro corazón, la paz llenará tu corazón, las bendiciones llegarán a tu vida y te darán fortaleza para avanzar en los altibajos del camino de la vida. Amigos y amigas, ¿qué tal les parece si hacemos una oración y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a ser fieles a Dios? Inclina tu cabeza conmigo. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, que seguimos cada día estudiando. Padre, recordamos con lamentaciones la historia del pueblo de Judá. Su incumplimiento al pacto les trajo consecuencias tristes, revelando tu justicia y tu cumplimiento, Señor, porque tu palabra es fiel y se cumple. Señor, gracias porque a nosotros nos das la oportunidad hoy también de escoger el camino de obediencia o desobediencia, y sabemos las consecuencias. Queremos seguir el camino de la obediencia, oh Padre, por eso pedimos que tu Espíritu Santo nos llene, nos confirme en la fe y en la seguridad de ser fieles a ti. Oh, Señor, te pedimos esto y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Mis amigos y amigas, ha llegado el momento de cerrar este estudio compartiendo la palabra. Ya lo estudiamos, ahora vamos a compartir. Toma por eso tus contactos, envíales este link. Si no te has suscrito, hazlo ahora. Suscríbete al canal de la Iglesia Universitaria UNAD y que Dios te siga bendiciendo.